me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya que está pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya que está pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén, que está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Todos, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya que está pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Celebramos esta Eucaristía por todos nosotros, por nuestros gobernantes, por todo el personal sanitario, por el fin de este desierto y prueba en el que el Señor nos tiene. Oramos por la protección de todas nuestras familias y la protección de nuestro pueblo, nuestro departamento y nuestra ciudad. Oramos por la salud de Valerie Molina, Alejandro Padilla, Lauren Redondo, Hilda Gómez, por la protección de todas las familias y de nuestros hogares, por las familias Torres Castelar, Rivera Mejía y Verdugo Fajardo. También celebro esta Eucaristía por el cumpleaños de vida de mi hermano mayor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oremos. Seguros de tu ayuda y caminando con fervor te pedimos nos conceda, Señor Dios nuestro, vivir en el mismo amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vigilidad, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús diciendo:
Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios se lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús sollozó y muy conmovido preguntó, ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo querían. Pero algunos dijeron, y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llegó al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús, quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice, Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces le quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es el último domingo de Cuaresma, quinto, aunque pues todavía nos falta estos días de la quinta semana de Cuaresma, porque el próximo domingo ya es lo que llamamos Semana Santa, y no estaremos vestidos de morado, sino vestidos de rojo, para celebrar la solemne entrada de Jesús a Jerusalén. Decía el domingo pasado que leemos en el ciclo A los evangelios que se leen cuando hay catecúmenos, es decir, cuando hay adultos que no han recibido la iniciación cristiana y se preparan durante un tiempo, y en la fase final de la Cuaresma son examinados acerca de su idoneidad, es decir, a ver si son
dignos de recibir los sacramentos y de ser incorporados a la iglesia. Y ese último domingo de este examen, tenemos como texto que fundamenta y sustenta este momento esta buena noticia de la resurrección de Lázaro. De hecho, aquí hay 4 buenas noticias en las 3 lecturas y el Salmo. Y buenas noticias suena un poco paradójico en medio de malas noticias, pero las buenas noticias del Evangelio son permanentes y explican un poco la realidad, bueno, un poco no, explican la realidad y nos permiten tener una postura ante ella. Así rápidamente, la primera noticia se le dirige al pueblo en el destierro. Hemos leído un extracto de la profecía de los huesos secos del profeta Ezequiel, que claramente es una profecía de la restauración mesiánica posterior al destierro, diciendo el profeta: yo abriré vuestros sepulcros, os traeré a la tierra de Israel, os infundiré mi espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor, lo digo y lo hago. A ese pueblo, guardando las diferencias incluso de sentimiento, que se encuentra de algún modo como nosotros en este momento presente, desterrado, también con la nostalgia de la tierra, porque no es lo mismo pasar de esclavo a poseer la tierra, a pasar de poseer la tierra a ser esclavo. No es lo mismo no haber tenido que tener y haber perdido. No se siente igual, y por eso el pueblo en el destierro desarrolló un sentimiento de desesperanza, como a veces les suele pasar a algunas personas en su condición pecadora. ¿Y cuál era ese sentimiento de desesperanza? Nos dio el Señor la tierra, perdimos la tierra, ahora nos destierra. La palabra desterrar significa sacar de la tierra, y la tierra para ellos es el signo más evidente del amor de ese Dios. Y como hemos perdido la tierra, este Dios se ha olvidado de nosotros y nos dejará morir acá en el desierto. No tenemos perdón, ya no hay misericordia con nosotros. Este Dios se ha olvidado de nosotros, le hemos sido infieles, no nos dará una segunda oportunidad. A ese pueblo le dirige el profeta Ezequiel esta profecía de los huesos secos. Hace 8 días hoy también leímos la profecía del templo, de las aguas que sanan el desierto y las aguas salobres, y otras más que le quieren decir a este pueblo desesperanzado que el Señor tiene misericordia y que ellos volverán. Y ese prodigio será más grande que el de Egipto, porque en el de Egipto los estaba liberando de la tierra, de la esclavitud, para llevarlos a la tierra prometida. Pero aquí es una liberación después de una gran iniquidad, de un gran pecado que los llevó a ser expulsados de la tierra. Él es el Dios de la segunda oportunidad. Y el Dios de la segunda oportunidad se celebra con más gozo y con más intensidad.
porque en la segunda oportunidad hay amor. En la primera, pues cualquiera da una primera oportunidad, pero no cualquiera da una segunda, ni una tercera, ni una cuarta y siguiente. Pero este Dios da una segunda oportunidad, y por eso la segunda oportunidad se siente más portentosa y más poderosa. ¿Y cómo es? Hay muchos relatos del modo como Dios interviene, y uno de esos es la profecía de los huesos secos, diciendo que el Espíritu sopla, invita al Señor a invocar el Espíritu de los 4 puntos cardinales de la tierra, y de pronto esos huesos secos empezaron a recrearse y recrearse hasta tener vida. Es tan poderoso este Dios de la segunda oportunidad, que dirige este oráculo al pueblo desesperanzado. Es tan grande su amor y misericordia que será como si unos huesos secos recuperaran la carne y volvieran a ser el cuerpo que antes contuvo ese hueso, que antes contenía y soportaba esos huesos. La primera noticia para ese pueblo. Oyendo esa noticia, entonces encontramos la segunda, que es la del salmista, que parece contemporáneo con el profeta, pero tienen la contemporaneidad de la fe. El Salmo 129, el de Profundis del Salterio, este salmo conocidísimo, y es un oyente de la profecía, como hacemos nosotros en la misa, un oyente de la palabra. Entonces ante la palabra hace eco diciendo esta buena noticia, que es la conclusión de la primera lectura, porque el salmista es eso, y alguien que hace eco, y el salmo es eso, un eco. ¿Y qué dice? Pues hemos repetido, del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y tiene esta hermosa estrofa, que es la segunda, Salmo 129. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infunde respeto, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. ¿Qué es lo que dice el salmista? Que del Señor viene la misericordia y la redención copiosa por una razón. Y este Dios es un Dios desmemoriado. Es decir, no lleva cuenta de los delitos. No es que no vea el pecado. Es que su amor es más grande del pecado. Y como su amor es más grande que el pecado, no lleva cuenta del delito. Solo quiere que su pueblo corrija el camino. Y el destierro, por lo tanto, como el desierto y la prueba, no es un acto de castigo, sino es un acto de amor, de purificación del pueblo. Para Dios no intervenir directamente somete al pueblo a una experiencia de purificación, porque si interviene directamente y castiga de una vez, el pueblo no tendría escondedero. Muy fácil el pueblo que vio el Dios que vio a su pueblo traicionarlos, los hubiese podido castigar, pero no, el exilio o destierro es la oportunidad, porque fácilmente los hubiese borrado de la faz de la tierra. Aunque el pueblo no lo vea así, como no lo vemos así hoy, porque experimentan un desarraigo de todo lo que consideran valioso, se les quita el piso sobre el que se sostienen, especialmente en ellos la tierra, y no es lo mismo estar encerrado uno en su casa bajo techo, donde todo le pertenece y todo lo tiene, a que lo manden lejos de su tierra a un país extranjero y enemigo, que no es lo mismo.
así que se vive de manera distinta. El destierro es un acto de amor para que el pueblo se purifique. Y llegado el tiempo de la purificación, el Señor suscitará por medio de un rey pagano llamado Ciro el Persa la orden del que el pueblo vuelva a su tierra por la decisión de un gobernante pagano que no era creyente. El Señor suscita en el gobernante el deseo de liberar a ese pueblo y dejarlo regresar a su tierra, porque así actúa Dios. Historia de salvación hace por medio de las decisiones humanas. Por eso, ¿por qué no lleva cuenta de los delitos? Porque es un Dios misericordioso que entiende que su pueblo se ha errado. La tercera buena noticia está en el Evangelio, y lo digo en ese orden porque apareció en ese orden el Evangelio antes de la carta. Y la buena noticia es la buena noticia para una familia y buena noticia para todos. Es la buena noticia de la resurrección de Lázaro. Resurrección, no resucitación de un cadáver. Resurrección. El cadáver que se resucita se vuelve a morir. Pero un cuerpo resucitado ya no muere más, porque la resurrección no es volver al cuerpo. La resurrección es superar el cuerpo y tener un cuerpo distinto. Y la buena noticia es para la hermana, sobre todo la hermana mayor, la dueña de casa, Marta, que tiene una visión de la resurrección, que es la visión del último día. Un día perdido en el tiempo que nadie sabe cuándo sucederá, del que Jesús dice también, ni siquiera yo sé, lo sabe el Padre. Y es la buena noticia de la que ella es testigo de que su hermano ha resucitado. Y ha resucitado por la comunión en la fe con Jesús, porque es su amigo. Qué bella manera de expresar la relación de fe. Una amistad entre Jesús y los tres hermanos, que se ve en el hecho de que llora por él, que se toma en serio el asunto de su muerte, que va hasta la cueva tapada con piedra donde lo han enterrado, y que delante de él le resucita. Y aquí hay un detalle que parece menos importante, es el orden de las cosas. Y es primero la conversación con Marta, hasta llevarla a decir, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y después la resurrección de Lázaro. Como si fuera más importante lo que pasa en la vida de Marta que la misma resurrección. Es que Jesús ya sabe lo que va a hacer, o de hecho ya sabe lo que ha hecho, porque Lázaro que ha muerto en Cristo resucitará. Pero se toma la molestia, el tiempo, y se lo dedica a esta mujer que está cambiando las situaciones de tiempo, como el pueblo en el desierto. Ha perdido la esperanza, desesperanza. Y por eso es más importante la actitud, cambiar el modo de ver de Marta, que la resurrección en sí misma, que ya es un hecho consumado, que la resurrección de Lázaro en sí misma, que ya es un hecho consumado. Y después de que Jesús lleva en una catequesis como si se tratara del ciego de nacimiento, pero esta vez en relación con la resurrección, que comienza Marta en oscuridad y llega en claridad hasta la confesión de la fe, como el ciego de nacimiento del Evangelio del domingo pasado, y solo cuando Marta llega a la fe plena, entonces Jesús sí cambia su mirada, el foco, como dirían, y se dirige a la tumba y le dice a Lázaro, una vez corrida la piedra, Lázaro, sal fuera, desátenle todo el vestido funerario que tiene. La buena noticia de que su hermano ha resucitado y no tiene que esperar la resurrección de los muertos
sino que ha resucitado en el tiempo presente en su vida. La buena noticia es que la resurrección es un hecho automático, es un hecho que sucede en la vida de los que creen y no tienen que esperar muertos hasta el último día, sino que resucitan inmediatamente. ¿Y por qué es una buena noticia? Porque la resurrección es una ganancia. Si de la palabra dice que Cristo una vez muerto no muere más, Lázaro una vez muerto no muere más. La muerte es una ganancia porque es el camino de la resurrección y Lázaro ya no lo van a perder más. Y la última buena noticia está en esta carta del apóstol San Pablo a los romanos. De esta carta, de este capítulo 8, pertenece a este gran libro de la carta a los romanos, que tiene como tema, por eso es una de las cartas más teológicas del apóstol, el tema de la justificación. No por las obras, sino la justificación que se obtiene por la muerte y resurrección como un don gratuito, como dirá más adelante en esta carta, no en razón de vuestras obras, sino en razón de su gratuidad o de su generosidad, para que ninguno se engría. Entonces, hablando de este tema de la justificación, aquí encontramos otra buena noticia, y es la buena noticia de lo que ha sucedido en la vida de los creyentes, en aquellos de los que habla el evangelista, en los que habita el Espíritu de Dios. ¿Y cuál es esa buena noticia? En los que habita el Espíritu de Dios hay un cuerpo resucitado, que no es el cuerpo físico, que es un cuerpo de pecado, que el apóstol llama el cuerpo muerto por el pecado. Es un cuerpo nuevo, que es un cuerpo espiritual, que no vive del pecado, sino que vive de la justificación obtenida por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y esa noticia quiere decir que hay dos resurrecciones: la resurrección en vida y la resurrección en muerte. La resurrección en muerte es definitiva y es la consumación de la resurrección. Y la resurrección en vida es este proceso constante de morir a la carne y nacer al Espíritu, morir al pecado, nacer a la gracia, que es una nueva profecía de huesos secos, que es una nueva resurrección de Lázaro y que es una perenne oportunidad del Padre que en su Hijo Jesús no se queda parado viendo nuestra condición pecadora, sino que nos ofrece siempre la posibilidad de resucitar una y otra vez por algo que haya sucedido en nosotros, y es la justificación que hemos recibido por el bautismo. Es decir, un cuerpo nuevo que es más que este cuerpo físico. Y allí es donde debería estar puesta nuestra atención, y allí es donde debería estar puesta nuestra preocupación. Y todos los intereses y las intenciones de todo el tiempo de la vida, pero especialmente en estos momentos, con esta prueba a la que el Señor nos somete y este desierto y exilio en el que estamos, ahí es donde debe estar presente nuestra atención en las dos formulaciones de la resurrección. Uno, en la resurrección de la muerte del cuerpo que muere, que es una promesa. Y la preocupación que nace de ahí debería ser no si nos vamos a morir, sino si al morir vamos a ser encontrados dignos de la resurrección. Los creyentes nos preocupamos es por eso, no por el cuerpo, porque el cuerpo viva, por ser longevos o sanos. Esa preocupación es de mundanos que no conocen al Señor.
Nosotros nos preocupamos es por el modo como nos encuentra la muerte. Si somos dignos de una resurrección de gloria o si somos dignos de una resurrección de juicio. Y ahí es donde está nuestra atención. Y lo que pase alrededor no cambia eso, solo cambia los desafíos, plantea desafíos nuevos para la misma realidad. Y es la preocupación por esto, sea hoy así, sea mañana de otro modo, sea en un cuerpo sano, sea en un cuerpo enfermo, sea que todos a nuestro alrededor estén sanos y yo enfermo, o sea que todos a mi alrededor estén enfermos y yo sano. Mi preocupación no es si me enfermo o me sano, sino es cómo me encuentra la muerte, en qué tipo de actitud de vida y digno de qué. Y la otra es la resurrección mientras vamos de camino hasta el momento del encuentro. Y es cómo vivimos. Los que viven sujetos a la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Quiere decir que los que agradan a Dios son los que viven sujetos al Espíritu. Se supone que ha pasado en todos, porque este es un país, una nación, un departamento y una ciudad que se dice a sí misma católica. Los templos llenos los domingos, así suponen que es. La masiva asistencia a todos los eventos religiosos se supone que así es. Las iglesias llenas. En nuestro pasado miércoles de ceniza decía que así es. ¿Qué es? Este es un pueblo que se deja llevar por el Espíritu, se supone. No es un pueblo que se deja llevar por la carne. Por lo tanto, este pueblo que se deja llevar por el Espíritu y no por la carne, porque nuestros templos llenos el miércoles de ceniza nos decían que así es. Esta ciudad, país, departamento es un pueblo de gente que no busca complacer la carne sino agradar a Dios. Por lo tanto, nosotros, nuestra preocupación no es la carne, sino el Espíritu. No es satisfacer la carne, sino el Espíritu. No es complacer la carne, sino el Espíritu. Y esto nos lleva a pensar en una cosa. Todas las preocupaciones, los pánicos, las ansiedades, las angustias, las paranoias de este evento que el Señor nos ha puesto como prueba y en el que algunos no están dando la talla, es realmente mera preocupación por la carne, porque el que está sujeto a las preocupaciones del Espíritu simplemente se pregunta y aplica en su vida las exigencias que son necesarias para que el Señor, cuando venga a juzgarme, me encuentre digno de la resurrección futura. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Aceptamos, Señor, nuestras ofrendas, que con amor llevamos a tu altar, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos ahora recibirte a ti. Que este pan proviene de la tierra, pronto santificado será.
salvación es la comida verdadera. Quien no coma de él no vivirá. Este vino viene de la tierra, pronto santificado será. Su sangre salvación es la bebida verdadera. Quien no beba de él no vivirá. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y a tus siervos iluminados con las enseñanzas de la fe cristiana, concédeles por la eficacia de ese sacrificio la pureza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien como verdadero hombre lloró a su amigo Lázaro y como verdadero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y compadecido del género humano, por estos sagrados misterios nos condujo a la nueva vida. Por eso los ángeles adoran tu majestad y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Como sana en el cielo, como sana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, las almas benditas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de todos aquellos por los que oramos hoy y de nuestras intenciones en este santo sacrificio. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los que fuimos invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nada viene a mí si mi Padre no lo atrae. Yo
pedimos, Dios Todopoderoso, ser contados siempre contra los miembros de Cristo, con cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia, y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo la mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Os podéis ir en paz. Demos gracias al Señor. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más grande mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret. Ave María.